Estábamos solo Matthew y yo en la clínica cuando mi hermano Nate irrumpió en la habitación. ¿Has visto a mi hermana?, ladró con voz aguda y autoritaria. Me escondí debajo del escritorio, conteniendo la respiración, y escuché a Matthew, el conocido rival de Nate, reírse suavemente. No la he visto, respondió, con un tono de voz divertido. Hoy se cumplió el día 30 de mi incansable búsqueda de Matthew, el hombre del que estaba perdidamente enamorada. ¿Por qué no dices que sí?, le supliqué, con la mirada fija en sus manos esbeltas y gráciles, mientras mis pensamientos se tambaleaban sobre terreno peligroso. Matthew, vestido con su inmaculada bata blanca, estaba sentado, bañado por el suave resplandor del sol poniente. La luz se reflejaba en el agudo puente de su nariz y proyectaba una tenue sombra sobre su rostro. Sus ojos entrecerrados se inclinaron ligeramente hacia abajo y su expresión era fría y distante como siempre. Por 30ª vez, dijo con voz tranquila pero firme, es porque solo puede quedar uno, tu hermano o yo. Siempre había sido así, desde la primera vez que lo conocí en la escuela secundaria. En aquel entonces, él y mi hermano Nate estaban enzarzados en una batalla implacable por el primer puesto de la categoría. O, mejor dicho, Nate lo estaba. Matthew, siempre distante, tenía la irritante costumbre de ignorar los arrebatos de Nate, restando importancia con calma a sus insultos con una indiferencia que volvía loco a Nate. Me trató igual, distante, indiferente, nunca demasiado cálido. Y, sin embargo, llevaba años enamorada de él. Incluso reunir el coraje para hablar con él siempre me había parecido un desafío insuperable. Justo cuando estaba a punto de decir algo, la voz de Nate resonó desde afuera de la clínica. Elena. Matthew está en este piso, ¿no? Deja de correr y sal. El corazón me dio un vuelco y, sin esperar la reacción de Matthew, me escondí debajo de su escritorio, casi tropezando conmigo misma. Si Nate descubriera que me escabullí para coquetear con Matthew mientras pretendía llevarle el almuerzo, seguro que me ahorcaría. El espacio debajo del escritorio era reducido. Al moverme, mi cabeza accidentalmente presionó algo blando. La voz de Matthew se volvió gélida y cortante. Deja de moverte. Un momento después, Nate apareció en la puerta, con un tono hostil. Oye, chico, ¿has visto a mi hermana? Matthew me miró con diversión en sus ojos. Mi corazón latía con fuerza mientras tiraba de su bata blanca en una súplica silenciosa. Para mi inmenso alivio, soltó una risa suave y respondió, no la he visto. Era el tipo de risa que siempre ponía de los nervios a Nate. Pero justo cuando comencé a relajarme, los agudos instintos de Nate entraron en acción. Notó la forma en que la luz se movía debajo del escritorio. Bueno, dijo Nate con tono burlón. ¿Esconder a alguien debajo del escritorio? Eso es atrevido. El pánico se apoderó de mí y me aferré con más fuerza a la pierna de Matthew. Con frialdad y desapego, Matthew respondió, es mi novia, ¿es un problema? ¿Novia? ¿Qué pobre chica se quedó atrapada contigo? Se burló Nate, estallando en una risa estridente ante su propia broma. Matthew sonrió levemente y su tono se volvió aún más amable. Ella realmente tiene mala suerte, ¿no? Nate se fue. Me sentí tan conmocionado que mis piernas parecían gelatina y permanecí agachado debajo del escritorio durante un largo momento sin moverme. ¿Te gusta esconderte ahí abajo? La voz indiferente de Matthew me devolvió a la realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo vergonzosa que era mi situación. Rápidamente salí de debajo del escritorio, con el rostro enrojecido. Disculpe la molestia, murmuré mirando al suelo. La mirada serena de Matthew tenía un matiz de dureza. La próxima vez, no te escondas aquí. Entonces, ¿dónde debería esconderme?, pregunté reflexivamente. Matthew se quedó paralizado por un segundo, luego cerró los ojos brevemente como si estuviera recuperando la compostura. Su expresión se tornó seria mientras fijaba su mirada en mí. Nunca habrá nada entre nosotros. ¿Entiendes? Golpeó suavemente el escritorio con el bolígrafo y bajó la voz. No soy una buena persona. Aléjate de mí. Al salir de la oficina, choqué con alguien. ¿Elena? Lily, vestida con su bata blanca, me saludó con una sonrisa radiante. ¿También estás aquí para ver a Matthew? Dudé y luego asentí torpemente. Lily era colega de Matthew y compañera de estudios de la Facultad de Medicina. Después de graduarse, se incorporó al mismo hospital y trabajaron en estrecha colaboración. Era inteligente, talentosa y compartía intereses comunes con él. Me hice a un lado apresuradamente, tartamudeando, «Lily, me voy».
Antes de que pudiera responder, me di la vuelta y me alejé rápidamente. Detrás de mí, escuché la alegre voz de Lily. Matthew, ¿quieres que almorcemos juntos? Eso fue todo. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Esa noche fui a beber con mi mejor amiga, ahogando mis penas. Cuanto más bebía, más miserable me sentía. ¿Por qué no le gustó? Me lamenté, desplomándome en un charco de desesperación sobre la mesa del bar. Mi mejor amiga, sosteniéndome, suspiró. Vamos, ya viste lo mal que están las cosas entre él y tu hermano. ¿De verdad creías que le agradarías? Al ver lo desconsolado que estaba, de repente se le ocurrió una idea. Publica algo en Instagram y tantea el terreno. Si no reacciona, sabrás que es hora de seguir adelante. Agarrándome a un clavo ardiendo, le entregué mi teléfono. Ayúdame. Por favor. Ella agarró el teléfono, tecleó algo rápidamente y me lo devolvió con una sonrisa triunfante. Listo. Ahora, espera. Abrí mis redes sociales y me quedé congelado. Ella publicó, ayuda, ¿qué debo hacer si estoy embarazada? Se adjuntó una imagen de una prueba de embarazo positiva, con la publicación configurada para que solo fuera visible para Matthew. La miré en estado de shock, con la voz temblorosa de ira. Nunca hemos hecho nada, ni remotamente parecido a eso. Su expresión se quedó en blanco. Espera, ¿qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? Sentí como si me hubiera caído un rayo. Fue un desastre. Mi teléfono vibró y la pantalla se iluminó con una llamada de Matthew. Mi amiga casi saltó de su asiento de la emoción. Mira. Te está llamando. Dudé antes de contestar, con voz temblorosa. Hola. ¿De quién es el niño? El tono de Matthew era más frío de lo que había oído antes. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué tiene que ver contigo?, balbuceé, intentando mantener la calma. En ese momento, un chico se sentó en el taburete que estaba a mi lado y sonrió. Hola, preciosa, ¿estás sola? ¿Te apetece una copa? La línea quedó en silencio por un momento. Entonces la voz de Matthew, aguda y entrecortada, ¿dónde estás? Antes de que pudiera responder, mi amigo gritó alegremente por teléfono, calle 48. Bar de fuegos artificiales. El sonido de la llamada al finalizar fue casi tan enojado como su voz. Me volví hacia mi amigo, estupefacto. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué parece más enojado que Nate? La última noche del fin de semana, Matthew me sacó del bar como si fuera un colegial regañado. Había bebido demasiado y mis pasos se tambaleaban mientras me aferraba a su brazo. Me gustas, murmuré, arrastrando las palabras. Prácticamente irradiaba aire frío, su rostro era una máscara de silencio. Desde mi ángulo, todo lo que podía ver era su mandíbula tensa, afilada e inflexible. Me arrastró casi borracho hasta la esquina y finalmente se detuvo frente a mi edificio. La puerta se abrió de golpe. Nate apareció, con expresión atronadora. Suelta a Elena. Matthew se quedó paralizado, con expresión gélida y voz como una cuchilla. Muévete. Nate espetó y se lanzó hacia adelante para agarrar a Matthew por el cuello. ¿Qué te pasa? ¿No te dije que te mantuvieras alejado de mi hermana? Me tambaleé hacia ellos, tratando de soltar el brazo de Nate, pero de un empujón, Nate me hizo dar vueltas y choqué contra una farola con un fuerte estruendo. Los siguientes 10 minutos fueron un borrón. Me senté en el asiento trasero del auto de Matthew, sosteniendo una bolsa de hielo y vomitando en una bolsa de plástico. Ya se me había formado un bulto gigante en la frente. Más despacio. Voy a vomitar otra vez, gemí. Nate estaba sentado en el asiento del pasajero con cara de piedra y los brazos cruzados como si se avecinara una tormenta. Matthew no dijo nada, sus manos permanecieron firmes en el volante mientras nos conducía directamente al hospital. Cuando llegamos a urgencias en plena noche, el mundo a mi alrededor daba vueltas. El médico de urgencias miró a Matthew y sonrió. Matthew, ¿traerás a tu novia para que le hagan un chequeo? Los finos labios de Matthew se apretaron hasta formar una línea dura. Su tono era enérgico y profesional. Estaba bebiendo. Se golpeó la cabeza con una farola mientras venía hacia aquí. Prepare las pruebas necesarias. Me tambaleé sobre mis pies, agarrándome de su brazo. Parecía increíblemente alto desde ese ángulo. Entonces, desde atrás, surgió una voz, baja y siniestra, como algo que saliera arrastrándose de las profundidades del infierno. Elena,
¿Quién es el padre del niño? Me quedé helado y la neblina inducida por el alcohol desapareció al instante. Al girarme, me encontré con la mirada tormentosa de Nate y vi la pantalla desbloqueada de mi teléfono en su mano. Nunca establezco una contraseña en mi teléfono. Esa publicación de Instagram, la que solo era visible para Matthew, golpeó a Nate como un tren de carga. Me apresuré a explicarle, no es verdad, no estoy embarazada. Pero antes de que pudiera terminar, la ira de Nate se volvió hacia Matthew. Como un perro acorralado, Nate se arremangó y lanzó un puñetazo. Te acostaste con mi hermana, hijo de P. El sonido del impacto resonó por toda la habitación. Todos en la sala de emergencia se detuvieron para ver lo que estaban haciendo, con los ojos muy abiertos. Estos dos no eran cualquiera, eran las estrellas más brillantes del hospital, el tipo de prodigios que otros admiraban desde lejos. Y ahora se peleaban en público. ¿Quién no querría verlo? La cabeza de Matthew se giró hacia un lado por la fuerza del golpe y una marca roja floreció rápidamente en su piel pálida. Apoyándose en el mostrador, siseó suavemente, sin inmutarse. Luego se rió, con un sonido frío y cortante que me provocó escalofríos en la columna vertebral. Tuve un presentimiento terrible sobre esto. Matthew, que siempre se había mostrado distante conmigo, de repente me agarró la mano y me atrajo hacia sus brazos. Miró a Nate con un tono exasperantemente lento y deliberado. El niño es mío, ¿tienes algún problema con eso? Debido a mi conmoción cerebral, me ingresaron en la sala de neurocirugía de Matthew. Mientras la enfermera completaba los trámites de admisión, se acercó más a él, con el rostro lleno de curiosidad. Entonces, ¿cuál es tu relación con Matthew? Tras un momento de vacilación, me armé de valor, lo voy a perseguir. Su expresión se volvió divertida. Oh, tienes una gran competencia. Hay muchos admiradores que lo persiguen en este hospital, especialmente Lily, que acaba de ingresar este año. Mis hombros cayeron en señal de derrota. Antes de que pudiera decir más, Nate me interrumpió y me dio su información de contacto. Soy su hermano. Llámame si pasa algo. Los ojos de la enfermera se iluminaron. Usted es el doctor Nate de cirugía, ¿no? Los ojos profundos y expresivos de Nate siempre dejaban una impresión. Si podías ignorar su personalidad insufrible, era razonablemente guapo. En ese momento, Matthew salió de su oficina. Nate estaba en medio de una animada conversación con alguien, sonriendo con aire de suficiencia. Matthew se detuvo a unos pasos de distancia, con voz gélida. No se permite el ingreso de personal no autorizado. Váyase. Nate inclinó la cabeza y sonrió desafiante. Soy médico, no un extraño. Ocúpate de tus propios asuntos. Matthew permaneció en silencio por un momento antes de acercarse con calma. Bajo la mirada hostil de Nate, me levantó la barbilla para inspeccionar el chichón que tenía en la frente. Su tono era indiferente. Llama a seguridad y acompaña al doctor Nate afuera. Este era el territorio de Matthew, y él no tenía miedo de hacer valer su autoridad. Los agentes de seguridad llegaron rápidamente. Mientras arrastraban a Nate, furioso, gritó, Matthew, ponle un dedo encima y verás lo que pasa. La sonrisa de Matthew era enloquecedoramente lenta y tranquila. No te preocupes, cuidaré bien de tu hermana. Finalmente, la ruidosa sala quedó en silencio. Sintiéndome incómodo, me moví inquieto. Matthew me miró y dijo, ven conmigo. Bueno. Resultó que era su turno de noche. Tan pronto como entramos en su oficina, cerró la puerta detrás de nosotros. La habitación estaba en silencio y la tensión era palpable. Matthew, vestido con su bata blanca, se apoyó en el escritorio. Su voz era tranquila pero autoritaria. Acércate. Dudé antes de ponerme en la sombra que proyectaba su alta figura bajo la fría luz fluorescente. Sus rasgos afilados parecían aún más definidos y el botón superior de su camisa estaba perfectamente abrochado debajo de su nuez de Adán. El abrigo enfatizaba su delgada figura. Me quedé allí con la cabeza gacha, sintiendo el peso de su mirada penetrante detrás de los finos marcos de sus gafas con montura dorada. ¿Quieres el bebé o no? ¿Qué? Parpadeé confundida. Me lanzó una mirada intencionada al estómago. La publicación de Instagram que hiciste visible solo para mí, ¿no fue un pedido de ayuda? Me sonrojé. No. Era una broma. No estoy embarazada. Matthew entrecerró los ojos levemente. ¿Una broma? Elena, ¿te parece gracioso? Estaba al borde de las lágrimas. No fui yo. Mi amiga pensó que,
ayudaría. Él arqueó una ceja. ¿Ayuda con qué? Mi cara ardía mientras susurraba, hacérmela difícil contigo. El aire en la habitación se volvió denso. Matthew dejó escapar una risita baja, un sonido cálido pero provocador, como una brisa que acaricia el borde de la primavera. Eres atrevido, comentó con un tono divertido. Se inclinó ligeramente y me miró a los ojos con una intensidad oscura que me abrumaba. Un destello de algo indescifrable cruzó su rostro, como si estuviera dispuesto a devorarme por completo. Tu hermano y yo somos enemigos. ¿Qué crees que te haré? El leve olor antiséptico de repente me pareció opresivo, como una fuerza tangible que me presionaba. Mis palmas se pusieron húmedas y mi voz tembló. Por favor, no me hagas daño. Lloraré de verdad. Por primera vez, los labios de Matthew se curvaron en una sonrisa diabólicamente dulce. Sé bueno. Ayúdame a limpiar esta herida. Me entregó un hisopo de algodón empapado en yodo y se sentó, inclinando la cabeza hacia atrás para exponer la comisura de su boca, magullada por el puñetazo de Nate. Por cada puñetazo que me dé tu hermano, me deberás una visita, Elena. Espero sinceridad. Debido al ángulo estábamos increíblemente cerca. Matthew abrió un poco las piernas y me colocó entre ellas. Su respiración superficial rozó mis dedos, ligera como una pluma, provocando una picazón inexplicable en mi corazón. Mi mente empezó a fantasear con besarlo, y mi mirada se dirigió inconscientemente a sus labios antes de apartarla. Nuestros ojos se encontraron, los suyos llenos de diversión cómplice. Mírame, Elena, advirtió suavemente, con un tono que denotaba dominio. Pero no pude. Abrumada por su intensidad, retrocedí tambaleándome y salí de la habitación presa del pánico. Al pasar por la estación de enfermeras, llegaron a mis oídos fragmentos de su conversación. Esa chica nueva no tiene ninguna oportunidad. Seguro que están hablando de mí, pensé con amargura. ¿Matthew y Lily? Son la pareja perfecta. ¿Su padre no pagó su matrícula universitaria? Se dice que están prácticamente comprometidos. Cuando estaba en la secundaria, le había dado en secreto a Matthew mi dinero ahorrado, pero él siempre me lo devolvía. Probablemente a Matthew todavía no le agradó. Hace un momento solo me estaba tomando el pelo. Durante los siguientes días lo evité por completo y ni siquiera me atreví a hablar. Matthew, ocupado con cirugías consecutivas, tampoco me buscó. Unos días después me dieron el alta del hospital con solo heridas menores. Nate me recogió, con el rostro oscuro y tormentoso mientras conducía. No creo que sea un buen tipo. Sus padres se divorciaron y él creció con su tía. Es un tipo frío, no hay quien lo quiera. No me importa cómo sea el resto. Mientras seas mi hermana, no puedes estar con él. Eso es porque su tía era horrible con él, siempre le pegaba y le gritaba, murmuré. Nuestra familia había vivido al lado de la tía de Matthew durante años, y todos en el vecindario sabían de su dura infancia. Mi madre se compadecía de él y a menudo me enviaba a su casa con comida para compartir, pero Matthew siempre se mantenía a distancia y me evitaba a cada paso. Nate continuó despotricando, pero sus palabras se desvanecieron en el ruido de fondo mientras yo miraba por la ventana, perdido en mis pensamientos. Realmente quería rendirme. Durante los siguientes días, aparté por completo la idea de él de mi mente. Podría haberlo logrado si mi madre no me hubiera enviado una caja de filetes, insistiendo en que le llevara algunos a Matthew. Sin otra opción, llevé el paquete a su puerta a regañadientes y con el corazón palpitando con fuerza mientras tocaba. Era su día libre y respondió con un chándal informal y una sudadera con capucha. Su habitual agudeza había sido sustituida por un aire de desenfado. Sin las gafas, parecía menos severo, casi accesible. ¿Qué pasa? Su tono era cortante, como siempre. Levanté la bolsa torpemente. Mi mamá envió unos filetes y me dijo que les trajera estos. Él bajó la mirada, tomó la bolsa y respondió simplemente, gracias. Si no los quieres, puedes tirarlos, murmuré, inquieta. Bueno, me voy entonces. Esperar. La mirada de Matthew se detuvo en mí. ¿Nate te gritó? Sorprendido, miré hacia arriba. No. Él frunció el ceño y se hizo a un lado. Pasa. Dudé, pero mis piernas me traicionaron y entraron solas al apartamento. Siéntate, me dijo y desapareció en la cocina. Unos minutos después, me arrojó una bolsa de papas fritas. ¿Ver algo de televisión? ¿Qué? No te hagas una idea equivocada, dijo con indiferencia, sentándose en el otro sofá. Esto es solo un seguimiento del paciente.
para comprobar si tus funciones cerebrales siguen intactas. Ah, ok. Obedientemente encendí el televisor y me concentré en un programa al azar. Después de un rato, empecé a sentir calor y me di cuenta de que la temperatura de la habitación era inusualmente alta. Miré la mesa y vi un vaso vacío que parecía contener un medicamento para el resfriado. ¿Estás enfermo?, pregunté, juntando tardíamente las piezas del rompecabezas. Matthew se recostó en el sofá con los ojos cerrados y respondió lánguidamente: no es nada. Sigue mirando. Espera a que comience el turno de noche de Nate antes de irte. Se cubrió con una manta. Entonces, ¿pensó que me había peleado con Nate y le preocupaba que me metiera en problemas si volvía a casa? Lo miré de reojo y noté lo pálido que estaba. No parecía alguien que se cuidara solo, así que me deslicé silenciosamente hacia la cocina. Cuando regresé con un plato de sopa de verduras, el cielo afuera se había oscurecido. Matthew dormía profundamente, respiraba lenta y regularmente. Sus largas pestañas proyectaban sombras suaves sobre su rostro, lo que le daba un aspecto inusualmente amable. No pude evitar querer extender la mano y tocarlo. Pero justo cuando mis dedos se acercaron a su rostro, sus ojos se abrieron de golpe y mi reflejo me devolvió la mirada con esos cálidos iris marrones. Retiré mi mano de un tirón como si me quemara, mirándolo nerviosamente. ¿Por qué sigues aquí? Su voz era baja y ligeramente ronca, con un timbre hipnótico. Te preparé una sopa. ¿Quieres un poco? Su mirada me clavó en el cuerpo y me hizo retorcerme. Después de un largo silencio, dijo: Elena, tienes agallas. Exhaló lentamente, con los ojos entrecerrados mientras me miraba. Está oscuro afuera y tú todavía estás aquí. ¿No tienes miedo de que te haga algo? Dejé el cuenco a un lado y lo miré a los ojos con determinación. No lo harás. Puede que Matthew y Nate se odien mutuamente, pero él siempre ha sido decente conmigo. Y además, no era idiota. Después de todos estos años, sabía qué tipo de persona era Matthew. ¿Es así? Matthew rió suavemente, el sonido era leve pero estaba cargado de peligro. Antes de poder reaccionar, me agarró la muñeca y me tiró hacia adelante. Tropecé y caí sobre él, su brazo presionando firmemente contra mi espalda baja mientras su aliento calentaba mi oído. La risa de Matthew fue fría. ¿Esto es lo que te enseñó tu hermano? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sentía los labios secos mientras mi orgullo se encendía inesperadamente. No iba a dar marcha atrás. No, ahora. Si vas a hacer algo, hazlo, la desafié con voz firme a pesar del caos que sentía en mi interior. No huyo de mis decisiones. La vida es demasiado corta para dudar. Y si no lo haces tú, encontraré a alguien más que lo haga. El silencio que siguió fue asfixiante. La sonrisa de Matthew se desvaneció y su expresión se oscureció. Está bien, dijo en voz peligrosamente baja. Tú lo pediste. La luz de la luna se filtraba perezosamente a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor en la habitación. Estaba sentada en el regazo de Matthew, con la cabeza gacha y las manos apoyadas en los contornos definidos de sus abdominales. Sus orejas enrojecidas por la fiebre delataban su enfermedad y le daban un aspecto vulnerable y ligeramente intimidado. Sentí que me estaba aprovechando de su debilidad momentánea. Me acerqué más y sentí su aliento cálido contra mi oído y mi cuello, lo que me provocó escalofríos en la columna. La sensación se extendió rápidamente, haciendo que mis piernas se debilitaran mientras un hormigueo me recorría la espalda. Elena, murmuró con voz profunda y baja, cargando con el peso de la noche, ¿sabes cuánto odio a Nate? ¿Por qué no puedes ser como él y ser malo conmigo por una vez? Sus ojos oscuros y ardientes se encontraron con los míos, su voz destilaba tentación, como un demonio que atraía a alguien a un abismo dichoso. ¿Por qué me gustas? Probablemente no sabía que todos los días en la escuela secundaria, la leche de fresa en su escritorio había sido mi ofrenda silenciosa. Su confesión obtuvo una respuesta rápida. Matthew tomó represalias mordiéndome el lóbulo de la oreja, lo que me hizo soltar un suave jadeo. Querer a alguien tiene un precio, dijo, con su voz peligrosamente suave. Lo empujé por los hombros, decidida. No tengo miedo. Matthew se rió entre dientes, con un sonido bajo y embriagador, y cada respiración me enviaba ondas de calor por todo el cuerpo. Sus manos de cirujano, precisas y expertas, tenían una forma de cautivarme por completo. Elena, susurró cerca de mi oído, su cálido aliento revolvió los mechones de mi cabello, eres demasiado joven para esto.
Sus palabras eran enloquecedoras, dichas en ese tono ronco, rozándome como una corriente cálida. Hace demasiado calor, tartamudeé, sintiendo que la habitación giraba ligeramente. Te traeré agua, en un momento. Me sentí como un pez jadeando por aire en tierra firme, con la ropa suelta y despeinada mientras me aferraba a él para mantener el equilibrio. Mientras tanto, Matthew se mantuvo impecablemente sereno. Solo el tenue brillo de la luz que se reflejaba en su reloj insinuaba la tensión que reinaba en la habitación. El aire se volvió más denso, más cargado. Me encontré agarrando su camisa, arrugando la tela entre mis dedos. Mateo, yo. Su mirada se profundizó, oscureciéndose como una tormenta que se aproxima. No podía oír nada más que el latido errático de mi propio corazón. Enterré mi cara en su pecho y mis orejas se pusieron rojas cuando él besó la concha de mi oreja. Su mirada se posó en mi mano, que inconscientemente había descansado sobre su cinturón. Se rió suavemente, con un sonido bajo y burlón. ¿Aún quieres más? Elena, dijo en un tono que me dio escalofríos, si seguimos adelante, no podrás retractarte de esto. Lo miré con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. ¿Qué pasa después? Su nuez de Adán se movió mientras tragaba y su voz bajó una octava. ¿Qué piensas? Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un sonido agudo rompió la atmósfera. El calor opresivo se disipó tan rápido como se había acumulado, dejándome agitándome torpemente, casi cayéndome del sofá en mi pánico. Matthew me atrapó y me sostuvo firme mientras contestaba el teléfono. Alcancé a ver el nombre en la pantalla, Lily. Mi estado de ánimo se desplomó cuando escuché su voz del otro lado, frenética y cargada de miedo. Matthew, por favor, ayúdame. La expresión de Matthew cambió, la claridad volvió a sus ojos mientras su actitud se tornaba seria. ¿Qué pasa? Me ocupé de acomodarme la ropa, manteniendo la cabeza gacha para evitar su mirada. Enseguida voy, dijo antes de colgar. Elena, vístete. Oh, asentí, lenta y silenciosamente, recuperándome mientras la frustración hervía en mi interior. Así, sin más, él activó el interruptor y comenzó a tratarme como si no estuviera allí. Matthew se acercó y me secó suavemente la cara con un pañuelo. Escucha. No quiero oírlo. Hizo una pausa, desconcertado. ¿Sabías que Nate está herido? ¿Qué? Frunció el ceño y mantuvo la voz firme. Está en el hospital. No tiene heridas que pongan en peligro su vida, pero una bicicleta le atropelló el pie. Necesita una operación. Mi mente se quedó en blanco. Lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital, mirando a Nate, cuyo rostro estaba pálido de dolor. Cuando lo vi allí tendido, no pude contenerme más. Apreté con fuerza su mano y rompí a llorar. Nate, no quiero que mueras. Tosió débilmente y su voz apenas se oía. Cállate. Lily, parada cerca con los ojos enrojecidos, espetó. ¿Cuál es tu problema, Nate? ¿Por qué le gritas? Inmediatamente cerró la boca y permaneció en silencio. Los tres observamos cómo llevaban a Nate a la sala de operaciones. Lily me dio unas palmaditas en la cabeza con suavidad, como si estuviera consolando a un niño. No te preocupes, Elena. Nate va a estar bien. Pero antes de poder terminar de tranquilizarla, ella también comenzó a llorar. Entonces me di cuenta de que tenía las manos heladas. ¿Qué pasó? Preguntó Matthew. Lily se secó las lágrimas con un pañuelo de papel que le di. Su tono estaba cargado de culpa. Estábamos en una cita. Él insistió en comprarme gofres en el café de enfrente. Un ciclista accidentalmente le pasó por encima del pie. ¿En una cita? Mi cerebro sufrió un cortocircuito. O tal vez Lily no estaba hablando en lenguaje humano, porque me quedé allí, completamente sin comprender, durante un minuto entero. Lily me miró, un poco avergonzada. Elena, he estado persiguiendo a tu hermano durante años. Hace poco que nos conocimos. La miré atónito. Detrás de mí, Matthew dejó escapar un suave resoplido, como si le divirtiera lo absurdo de que a alguien le gustara Nate. Lily se disculpó rápidamente para ir al baño, dejándonos solo a Matthew y a mí en el pasillo. Dudé un momento antes de levantar la vista, pero lo vi mirándome fijamente. Mi rostro se sonrojó al instante. ¿Cuál es tu relación con Lily? Pregunté sin rodeos. Es la hija de mi madrina, respondió Matthew concisamente. Y el yerno ideal que sus padres quieren. Oh, me mordí el labio y bajé la mirada otra vez.
De repente, Matthew me levantó la barbilla y su leve sonrisa se tiñó de burla. ¿Dónde está toda esa confianza ahora? ¿Ya te estás rindiendo? Eres prácticamente su prometido. ¿Qué sentido tiene intentarlo? Murmuré, enfurruñada. ¿Parezco del tipo de persona que se casa por gratitud? Preguntó, levantando una ceja. Me quedé congelada, sin saber cómo responder. La mirada de Matthew se desvió hacia la sala de operaciones, donde estaban sacando a Nate en camilla. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que me provocó escalofríos en la columna vertebral. Entre la gratitud y la venganza, prefiero la venganza, dijo con naturalidad. Por ejemplo, besar a la hermana de Nate delante de él. Antes de poder reaccionar, su rostro se acercó y sus labios presionaron suavemente mi frente. Nate, déjame ir. La voz débil y temblorosa de mi hermano provenía de la camilla. Sonaba como la de un anciano moribundo. Matthew no se movió, mantuvo su posición mientras Nate lo miraba con ojos inyectados en sangre. Con deliberada lentitud, Matthew volvió a besarme la frente. A Nate se le cortó la respiración y, con un jadeo de indignación, se desmayó. Durante la estadía de Nate en el hospital, Lily venía todas las noches después del trabajo. En su presencia, Nate apenas se atrevía a respirar, su arrogancia habitual fue reemplazada por una torpe conformidad. Al ver lo hábil que era Lily para manejar las relaciones, comencé a buscar su consejo. Una noche, me entregó un cartón de leche, sacó una silla y suspiró. Elena, realmente no sé qué tipo de chica le gusta a Matthew. Es muy bueno creando una buena impresión, a todo el mundo le gusta. Ella inclinó la cabeza pensativamente. Pero solo aquellos que se acercan a él se dan cuenta de que es como un robot sin emociones. Siempre está estudiando, investigando o trabajando. Ahora que es médico, está todo el día en el quirófano o atendiendo a pacientes. Ella tomó un sorbo con la pajita. Creo que él simplemente no tiene una inclinación natural hacia el romance. Honestamente, no me molestaría con alguien como él si él y Nate no fueran cercanos. Me desplomé en mi silla. Lily, incluso le di mi dinero ahorrado en su día y no lo tomó. ¿Crees que no hay esperanza para mí? Lily mordió su pajita, sumida en sus pensamientos. Tal vez, él simplemente no se da cuenta. Deberías probar los consejos que te di. Luego me tiró de la oreja y pasó un buen rato explicándome sus estrategias. Más tarde ese día, mientras Matthew me llevaba a casa, agarré el cinturón de seguridad con nerviosismo. ¿Puedo ir a tu casa un rato? Espeté. Se quedó mirando el tráfico congestionado durante un largo momento antes de responder, ¿qué quieres cenar? Eso fue prácticamente un sí. Recité una lista de platos al azar, demasiado distraído para pensar con claridad. Matthew compró los ingredientes y se puso a trabajar en la cocina. Me senté en el sofá, sosteniendo un cartón de leche de fresa, mirando fijamente su espalda. La luz que se filtraba a través de las persianas arrojaba un cálido resplandor dorado sobre sus hombros. Cuando estaba en la escuela secundaria, a menudo encontraba a Matthew sentado en la escalera afuera de su apartamento. En ese entonces él estaba en la escuela secundaria y su rostro a menudo estaba golpeado y magullado. A veces, se filtraban por la puerta discusiones ahogadas. Su tía le gritaba a su marido que Matthew era una carga, un vagabundo sin padre ni madre y sin modales. Se sentaba allí tranquilamente con un libro en las manos y las pestañas bajas, como si no pudiera oír nada. Cuando le dije a mi mamá, ella comenzó a reservar una porción extra de la cena para él. La primera vez que se lo llevé, me dijo, vete. Me quedé tan sorprendido que lloré. Nate lo escuchó y rápidamente le dio una paliza. Después de eso, comencé a dejar la comida en el alféizar de la ventana cercana y a esconderla fuera de la vista, sintiéndome aliviada solo cuando vi que la había comido. Siempre esperé que algún día tuviera una vida mejor. Ahora tenía su propia casa, un trabajo respetable y estabilidad financiera. Mi deseo para él se había hecho realidad. Matthew salió de la cocina llevando los platos. Llevaba un delantal y las mangas de la camisa estaban arremangadas hasta los antebrazos, dejando al descubierto las suaves líneas de sus músculos. ¿Qué más quieres comer?, preguntó. Me quedé mirando atónita la mesa llena de comida. ¿Preparaste todo lo que me gusta? Dijiste que lo querías, ¿no? Es demasiado, no puedo terminarlo todo. Matthew cortó un filete y lo colocó en un plato para mí antes de sentarse al otro lado de la mesa. Su cocina era excelente, pero mis pensamientos estaban en otra parte y después de unos cuantos bocados, no pude comer más. ¿No te gusta?, preguntó.
No, me encanta, dije bajando la cabeza y forzando a tragar unos cuantos bocados más. Pero bajo su mirada escrutadora, no pude contenerme más. ¿Puedo quedarme a pasar la noche? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lily me había dicho que expresara mis intenciones sutilmente. ¿Por qué lo dije así? Matthew se quedó paralizado y su mano se detuvo a mitad del movimiento. Sin dudarlo, respondió, no. Pero me dan mucho miedo los truenos, dije, bajando la voz hasta convertirla en una tímida súplica. Se supone que esta noche habrá una tormenta eléctrica. Ante mi expresión lastimera, a Matthew se le hizo un nudo en la garganta. Tras una breve pausa, desvió la mirada, fingiendo indiferencia. Puedes quedarte en la cama. Yo dormiré en el sofá. Bueno. La alegría en mi voz delató lo mucho que había estado esperando esto. Esta fue mi primera vez pasando la noche en la casa de otra persona. A las 8 de la noche, me quedé en la puerta del baño y le dirigí a Matthew mi mejor mirada lastimera. No tengo ropa limpia para cambiarme. Sin decir palabra, Matthew me arrojó una camisa limpia a la cara. Consérvate por una noche. Hasta ahora todo iba según el plan de Lily. Me quedé en el baño por un largo tiempo, esperando hasta que las luces de afuera se apagaran antes de salir sigilosamente usando su camisa. Una ligera neblina se elevaba desde el baño, lo que hacía que el aire fuera húmedo y denso. Envuelta en una suave toalla blanca, caminé de puntillas por la sala de estar, buscando a Matthew. Sobre el sofá había una manta cuidadosamente doblada, pero ni señales de él. Ya ansioso, entré en pánico y le envié un mensaje de texto a Lily. Se ha ido. ¿Qué? Lily, ¿y si a él no le gustan las mujeres? Lily respondió con un emoji serio antes de preguntar, ¿alguna vez te ha tocado? Técnicamente, no. En realidad, no. No lo ha hecho. Lily se quedó en silencio por un rato antes de enviar un mensaje de voz. Chica, tienes que estar preparada. Matthew nunca ha tenido novia y, a su edad, puede pasar que no le gusten las mujeres o que sea incapaz. Desafortunadamente, mi teléfono estaba a todo volumen y su voz resonó fuerte en toda la habitación. Me quedé helado, horrorizado. Afuera, las luces de neón de la ciudad iluminaban una figura alta apoyada en el balcón. Matthew estaba de pie junto a la ventana, con la cabeza inclinada perezosamente mientras me miraba con una expresión ilegible. Agarrando mi teléfono, lo miré a los ojos desde el otro lado de la habitación, el aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Elena, ven aquí, dijo, con tono tranquilo pero autoritario. Di un salto y escondí torpemente mi teléfono. ¿No has oído eso? Lo que ella dijo no fue cosa mía. La puerta del balcón se cerró y Matthew comenzó a caminar hacia mí con pasos deliberados. Instintivamente, retrocedí hasta que mis hombros chocaron contra la pared, dejándome sin ningún lugar hacia donde correr. Sin esfuerzo, agarró la mano que sostenía mi teléfono, lo arrancó de mi agarre y lo arrojó sobre la mesa del comedor. El aroma limpio del champú mezclado con el leve olor del antiséptico me envolvió, dejándome sin aliento. Soy 5 años mayor que tú, dijo Matthew, apartándome los mechones de pelo húmedos de la cara, con voz suave y mesurada. Así que sí, quizás soy un poco mayor. Sus dedos se demoraron en mi mejilla mientras su mirada se fijaba en la mía. Pero nunca he salido con nadie y no me gustan los hombres. Mi corazón se aceleró y el sonido de la sangre corriendo en mis oídos ahogó todo lo demás. Entonces, ¿quién te gusta? Pregunté, mi voz apenas era un susurro. El tic-tac del reloj en la esquina llenaba el silencio, cada segundo aumentaba mis nervios. Matthew sonrió burlonamente y levantó mi barbilla con su mano para que nuestras miradas se cruzaran. ¿Quién crees que es? Bajó la voz y una risa silenciosa escapó de sus labios. Desde la primera vez que te vi, quise. Inclinándose cerca de mi oído, susurró 2 palabras que hicieron que mis rodillas temblaran. Me desplomé en sus brazos, completamente desarmada. En ese momento, Matthew ya no era el hombre tranquilo y comedido que creía conocer, era un lobo que finalmente se deshacía de su disfraz para revelar su hambre. Tú, balbuceé mientras rozaba mi oreja con sus labios, con un tono ligero y provocador. Llevas mi camiseta. ¿A dónde crees que vas? Tú planeaste esto, acusé con voz vacilante. Tienes razón, dijo somplemente, silenciándome con un beso abrasador. Comenzó lento, deliberado, pero a medida que me derretía bajo su toque, él lo profundizó, su mano acunando la parte de atrás de mi cabeza mientras su lengua trazaba el paladar de mi boca, burlona e implacable. Era increíblemente hábil,
sus dedos recorrían mi espalda y se detenían en mi nuca para amasar suavemente. Yo no era más que un charco en sus brazos, aferrándome a su cuello en busca de apoyo mientras me recogía. Vamos al dormitorio, dijo cargándome sin esfuerzo. Me arrojó sobre la cama y me preparé para lo que vendría. En lugar de eso, me arropó con la manta, con movimientos cuidadosos y deliberados. Luego se inclinó, abotonó mi camisa y susurró suavemente, «Buenas noches». Sin mirar otra vez, apagó la luz y cerró la puerta detrás de él. Me quedé allí, aturdido, antes de gritar con frustración, «Matthew, ¿eres impotente o algo así?». Cuando me desperté era casi mediodía. Abrí la puerta de mi habitación y me recibió el rico aroma de comida que flotaba en el aire. Matthew estaba de pie en la cocina, dándome la espalda. Al oír mis pasos, se dio vuelta y me miró fijamente durante un rato. «Lávate las manos. El desayuno está listo». De repente, sonó el timbre. «Esa debería ser tu ropa de repuesto», dijo Matthew. «Cúbrete y abre la puerta». Bueno. Corrí hacia la puerta y la abrí, solo para encontrarme con una pareja mayor con cabello canoso parada allí. Me miraron fijamente y sus expresiones pasaron de la sorpresa a la hostilidad. «Esta es la casa de mi hijo». «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer con rudeza. Al oír el alboroto, Matthew salió de la cocina y, sin pensarlo dos veces, dijo, «Elena, ven aquí». «Está bien». Rápidamente me puse detrás de él, adivinando ya quiénes eran esas personas. Matthew me protegió con un tono gélido y distante. «¿Qué haces aquí? Esta es la casa de mi hijo. ¿Por qué no puedo ir a quedarme?», gritó la mujer con voz áspera y áspera. El hombre, mientras tanto, se acomodó en el sofá. «Bueno, dijo, con un tono lleno de sarcasmo. «Mírate, ahora que eres todo un éxito. ¿Ni siquiera pensaste en honrar a tus padres? Si no me hubiera tomado la molestia de buscarte, ni siquiera sabría que eres médico. ¿Sabes lo difícil que fue encontrarte?». Matthew soltó una risa desdeñosa. «¿Tú, mereces mi respeto?». La tensión en la sala aumentó inmediatamente. Los rostros de la pareja se sonrojaron de ira. «Somos tus padres. Muestra algo de respeto», espetó la mujer. «¿Cuándo me abandonaste con mi tía, alguna vez pensaste que te respetaría ahora?». La voz de Matthew estaba cargada de burla. «Tienes 3 segundos para irte. Maldito desagradecido, criarte fue peor que criar a un perro». Sus palabras tocaron una fibra sensible y despertaron dolorosos recuerdos del pasado. No pude evitar recordar una escena similar de años atrás. Su tía había arrastrado a Matthew hasta el callejón. Sus padres se habían quedado allí, soltando las mismas excusas desvergonzadas que hoy. «Eres su tía. Estamos desempleados y vivimos de la asistencia social, no creas que puedes volver a cargarnos con esta carga». Su tía, enfurecida, le gritó, «Parásitos. Toda tu familia son sanguijuelas». En aquel entonces, de alguna manera encontré el coraje para jalar a Matthew detrás de mí y confrontar a sus padres. «Ustedes son los que lo abandonaron, ¿quiénes son ustedes para hablar de decencia?», grité. Su madre se sintió tan provocada que se desplomó en el suelo, llorando. «Matthew, no puedes tratar así a tus padres». «¿Quién te dio permiso para hablar?», gruñó su padre antes de tomar un vaso de la mesa y arrojármelo. Matthew se movió en un instante, protegiéndome con su cuerpo. El vidrio se rompió sobre la mesa y los fragmentos volaron, cortándole el rostro a Matthew. Inmediatamente, la sangre comenzó a gotear por su mejilla. Mientras tanto, yo estaba completamente ilesa, a salvo y acurrucada en sus brazos. El alboroto había atraído a los vecinos y alguien había llamado a la policía. Al ver que la escena se intensificaba, sus padres huyeron, dejando atrás solo caos. En el presente, le di unas palmaditas suaves a Matthew en la espalda y le dije con voz temblorosa, «No tengas miedo. Ya se han ido». Bajó la mirada y pasó distraídamente sus dedos por mi cabello. «Elena», murmuró, pero luego se quedó callado, abrazándome con fuerza mientras hundía su rostro en el hueco de mi cuello. Sentí algo húmedo contra mi piel. «Te sangra la cara», dije en voz baja. «Déjame ponerte un ungüento». «Elena», susurró de nuevo, con la voz ronca. «Siempre lo has sabido, ¿no? ¿Sabías qué? Mi pasado. Mis orígenes. El caos que es mi vida». Se aferró a mí como si yo fuera a desaparecer, su voz apenas era audible. «Entonces, ¿por qué te gusto? Solo te voy a hacer daño».
¿Acaso para gustarle a alguien es necesario tener una razón? Murmuré contra su pecho. Nadie me quiso antes que tú, dijo con la voz cargada de emoción. Levanté la vista y sonreí levemente. Entonces tienes suerte. Has tenido a alguien como tú durante 10 años. Ni siquiera Nate tiene ese tipo de dedicación. La expresión de Matthew cambió y su mirada se oscureció mientras ocultaba lo que estaba sintiendo. ¿No estás conmovido?, bromeé. No respondió. En cambio, después de limpiar los vidrios rotos, se dio la vuelta, me levantó y me colocó sobre la mesa del comedor. Con sus manos apoyadas a ambos lados de mí, se inclinó y me besó profundamente. Elena, murmuró entre besos, te amo. Me aferré a su cuello, sintiendo una capa de sudor en mi piel. ¿No deberíamos tratar tu herida primero? Apoyó la cabeza en mi hombro y dijo con voz apagada, Elena, te amo. Para ayudar a Nate a recuperarse sin problemas, Matthew y yo decidimos no revelar nuestra relación delante de él. Cada vez que Nate nos veía a Matthew y a mí juntos, lanzaba dagas con los ojos y comentarios sarcásticos. Un anciano que no encuentra novia empieza a atraer a chicas jóvenes, ¿eh? Elena, ten cuidado o te secuestrarán. Mantuve la cabeza gacha y no dije nada. Matthew, apoyado tranquilamente en el marco de la cama, respondió con su habitual serenidad, hablé con tu médico. Te darán el alta mañana. ¿Por qué te importa? Nate lo miró con los ojos entrecerrados, suspicaz. Los labios de Matthew se curvaron en una leve sonrisa. Solo estoy demostrando preocupación por mis mayores. Nate puso los ojos en blanco y luego se volvió hacia Lily con una sonrisa radiante. ¿Cuándo me reuniré con tus padres para cenar? Pasado mañana, respondió ella, mirándonos de reojo a mí y a Matthew. ¿Y vosotros dos venís también? ¿Por qué nosotros? Lily esbozó una sonrisa misteriosa. No preguntes. Solo trae a Matthew y ven. El viernes por la noche conocí a los padres de Lily, quienes también eran los benefactores de Matthew. Inmediatamente quedó claro lo rica que era su familia. Sin embargo, su padre, Dennis, no parecía contento. Su tono era brusco cuando se dirigió a Lily. Lily, tu decisión sobre tu futuro parece apresurada. Elegimos a alguien para ti, pero tú insistes en elegir otra cosa. Nate tomó la mano de Lily con firmeza y le habló con una sinceridad poco habitual en él. Señor Dennis, Lily y yo estamos enamorados. Espero que nos apoye. Por primera vez, Nate parecía confiable. Los padres de Lily intercambiaron miradas vacilantes antes de que su madre hablara suavemente. Lily, pensamos que estabas bromeando, así que nos tomamos la libertad de invitar a los padres de Matthew esta noche. Apenas terminó de hablar cuando llegaron los padres de Matthew. Señor Dennis, señora Anna, es un placer conocerlos, anunció el padre de Matthew con fingido entusiasmo. La atmósfera se volvió pesada. Matthew frunció el ceño ligeramente y apretó más mi mano. Lo siento, señor Dennis, dijo Matthew con calma. Ya tengo novia. Agradezco su amabilidad, pero Lily y yo somos solo amigos. Los ojos de Nate se abrieron en estado de shock y me miró fijamente. Bajé la mirada y me moví lentamente detrás de Matthew para cubrirme. El padre de Matthew protestó de inmediato, en voz alta e indignado, «¡Qué tontería! Lily y tú sois la pareja perfecta. Es un asunto personal mío». No tiene nada que ver contigo, interrumpió Matthew con frialdad. Su padre golpeó la mesa con la mano y se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre, mocoso desagradecido? Ignorándolo, Matthew se volvió hacia los padres de Lily con un tono educado pero firme. Señor Dennis, como puede ver, mi relación con mis padres es tensa. Tomo mis propias decisiones sobre mi vida. No lo harás. Gritó la madre de Matthew, agarrándolo del brazo. Te vienes con nosotros. La escena cayó en el caos. Matthew se levantó y siguió a sus padres fuera de la habitación, dejándonos al resto sentados incómodamente. Después de la cena, Matthew todavía no había regresado. Cuando Nate no estaba prestando atención, salí y lo encontré en el jardín, apoyado contra una pared. Su padre lo tenía agarrado del cuello, escupiendo palabras venenosas. Ve a pedirle dinero a tu hijo adoptivo, ¿no es él quien se supone que te hará rico? La madre de Matthew sollozaba incontrolablemente junto a ellos. No queríamos abandonarte. ¿No fue tu intención? Matthew se rió con amargura. Me abandonaste por tu hijo adoptivo, en busca de riqueza. Y ahora que él encontró a sus verdaderos padres y te dejó atrás, ¿estás arrastrándote de nuevo hacia mí?
Sus palabras tocaron una fibra sensible y su padre arremetió contra él y lo golpeó en el rostro. Inmediatamente le apareció una marca roja en la mejilla. Si no nos das dinero, quizá lo haga tu noviecita. Sus futuros suegros nos deben algo de respeto, ¿no? La expresión de Matthew se ensombreció. Agarró a su padre por los hombros y lo empujó contra la pared. Pruébalo y verás qué pasa. Su padre soltó una risa ronca. Estás asustado, ¿no? La última vez que te vi asustado fue en la secundaria. Esa niña, es tu novia, ¿no? Me quedé helado cuando el recuerdo resurgió. En la escuela secundaria, un hombre extraño me acorraló y afirmó conocer a Matthew. Me pidió dinero y prometió que Matthew se casaría conmigo si yo cumplía. Cuando me negué, intentó tomar el dinero por la fuerza, pero la policía intervino. Conmocionada, lloré en un rincón hasta que llegó Nate. Mis labios estaban pálidos de miedo. Matthew había observado desde la distancia, con expresión ilegible, antes de darse vuelta y alejarse. Después de eso, se volvió aún más frío conmigo. Supuse que era porque no le agradaba, pero ahora me di cuenta de que era por sus padres. Volviendo al presente, vi que los nudillos de Matthew se ponían blancos mientras su padre se burlaba de él. ¿Cuánto debes?, preguntó Matthew con voz ronca. 2 millones. Matthew cerró los ojos un momento y asintió. Está bien. Lo pagaré, a plazos. Pero déjenla en paz. Sus padres se marcharon y empezó a llover ligeramente. Matthew se quedó solo junto al macizo de flores, perdido en sus pensamientos. Al dar un paso adelante, rompí accidentalmente una ramita, llamando su atención. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, llenos de emociones que no pude descifrar. No dijo nada. Las lágrimas brotaron inesperadamente y me acerqué a él, inclinando la cabeza hacia atrás para preguntarle, ¿quieres casarte conmigo? Sus ojos castaños brillaron con tristeza. Elena, tengo una deuda de más de 2 millones. Entonces, ¿estás diciendo que no quieres casarte conmigo por tus padres?, pregunté con voz temblorosa. Matthew me abrazó fuerte. Elena, no llores. No llores por mí. Ese hombre me asustó cuando se me acercó, susurré. Tenía mucho miedo. Me aseguraré de que no te pase nada. Solo dame algo de tiempo para arreglar esto, ¿de acuerdo? Las luces de neón se apagaron, dejándonos envueltos en oscuridad. Matthew me llevó hasta debajo del toldo. Elena, vuelve adentro. Tu hermano te está esperando. A través de la lluvia, vi a Nate parado bajo un paraguas al otro lado de los arbustos, observando a Matthew en silencio. La tensión entre ellos crepitaba en el aire. Matthew tomó mi mano y me acompañó hasta Nate. El rostro de Nate estaba sombrío mientras hablaba. Elena es amable, pero debes saber que no me gustan tus padres y no le permitiré tener nada que ver con ellos. Incluso si tú eres confiable, ellos no lo son. Entiendo. Por primera vez, Matthew no discutió con Nate. La lluvia goteaba de su cabello negro mientras decía en voz baja, me encargaré de todo y volveré por ella. Bien. Si no puedes, no te molestes en venir, respondió Nate con frialdad. Matthew me miró profundamente, su mirada llena de emociones no expresadas. Me tocó la cabeza con suavidad, me puso su chaqueta sobre los hombros y se alejó caminando bajo la lluvia. Nate me arrastró a casa ese día y me ordenó que dejara de contactar a Matthew. Cuando llegó el verano, me dediqué por completo a la gestión de mi pequeño estudio de arte, que cada día estaba más concurrido. Me esforcé por no pensar en Matthew y hasta evité enviarle mensajes de texto. Mientras tanto, Lily y Nate se comprometieron, y mis padres viajaron desde Manhattan para ayudar a planificar el banquete de compromiso. A principios de julio, se conoció la noticia de una importante redada de drogas en la ciudad, que dio como resultado numerosos arrestos. Esa tarde, Nate me llamó al hospital. Llévame estas invitaciones de boda, dijo. ¿A dónde? Sala de cirugía. Sostuve las invitaciones y lo miré sin comprender. Al verlo beber un sorbo de una caja de leche con sabor a fresa, le pregunté, ¿de dónde sacaste eso? Se lo arrebaté a Matthew, dijo con una sonrisa burlona. Debo admitir que esto es bueno. No me extraña que se peleara conmigo por él en la escuela. ¿Un hombre adulto adicto a la leche de fresa? Antes de que pudiera terminar, le pisé la pierna. ¡Ay! Elena, ¿estás intentando matarme? Eres despreciable. Un ladrón. Grité, y me marché furioso.
En la sala de cirugía, las enfermeras me saludaron cálidamente. Elena, ¿estás aquí para ver a Matthew? Sí, estoy aquí para entregar una invitación de boda. Ah, qué mal momento. Está en el quirófano. ¿Quieres esperar? Dejé la invitación sobre el escritorio. Tengo otras cosas que hacer, así que la dejaré aquí. También hay una para ustedes. Siéntanse libres de asistir a la boda de Nate. Las enfermeras intercambiaron una mirada y de repente me inundaron de sonrisas. Elena, ¿te has cambiado el peinado? ¿Dónde te lo has hecho? Antes de que pudiera responder, me hicieron pasar a la oficina de Matthew, me dieron un trozo de chocolate y cerraron la puerta detrás de mí. ¿Qué acaba de pasar? No quería decepcionarlos, pero tampoco quería que Matthew pensara que estaba ansiosa por verlo. Al no tener otra opción, me metí el chocolate en la boca lo más rápido que pude, con la esperanza de terminarlo y marcharme antes de que regresara. Cuando finalmente entró Matthew, yo estaba a medio bocado y tenía las mejillas hinchadas como las de un hámster. Hizo una pausa, sus ojos oscuros se clavaron en mí y preguntó en un tono suave: Elena, ¿qué te trae por aquí? Había pasado un mes desde la última vez que lo vi. Inmediatamente mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me tragué el chocolate con esfuerzo, me levanté y balbuceé: vine a entregar la invitación de boda de Nate y Lily. Las enfermeras me dieron chocolate. Mientras hablaba, mis ojos se posaron en el envoltorio de chocolate, que tenía una etiqueta con el nombre de Matthew. Me quedé helada. Me había comido su chocolate. Matthew también lo notó. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras decía con dulzura: está bien. Come todo lo que quieras. Hay más si quieres. Debería irme. Me di la vuelta para irme, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Matthew me entregó una caja de leche de fresa. Toma un poco de leche antes de irte. Oh, gracias. Antes de que pudiera terminar, colocó un trozo de pastel delante de mí. Sigue comiendo, dijo con calma, sacándome un pañuelo. Comprendiendo que sería de mala educación irme ahora, volví a sentarme y mordisqueé el pastel con vacilación. Mientras tanto, Matthew trabajaba tranquilamente en su escritorio, el leve aroma antiséptico llenaba la habitación. Cada vez que pensaba en decirle, me voy, de repente él se ponía a hacer algo y yo no podía interrumpirlo. Cuando terminó su turno, estaba tan lleno que apenas podía moverme y me quedé dormido en el escritorio. Me desperté con la sensación de que alguien me acariciaba suavemente la cabeza. Elena, es hora de volver a casa, dijo Matthew suavemente. Aturdido, me incorporé y bostecé. Oh, por fin. Debería irme. Me quedé de pie, todavía medio dormido, pero Matthew me agarró el brazo. ¿Qué quieres cenar? Preguntó. Risotto de mariscos, murmuré instintivamente. Lo siguiente que supe fue que estaba en el auto de Matthew, completamente despierto y agarrando mi teléfono. Revisé mis mensajes, Nate no había enviado ni uno, como si hubiera desaparecido por completo. Entonces me di cuenta de que todo el mundo había estado involucrado en esto. Al mirar a los peatones en la calle, luego a las manos de Matthew en el volante, mi mente recordó esa noche y mis mejillas ardieron. Elena, la voz de Matthew irrumpió en mis pensamientos. ¿Ese sí? Mis padres están bien cuidados. No volverán a molestarnos. ¿En realidad? Sí, dijo, girando hacia una carretera más tranquila y deteniéndose. Su tono se tornó serio. Elena, mi familia no es lo suficientemente buena para ti. Durante años, me preparé para verte casarte con otro, incluso mientras mi deseo de hacerte mía se hacía más fuerte. La tenue luz del coche proyectaba sombra sobre su rostro, pero su mirada era firme, cálida e intensa. Elena, esta es tu última oportunidad. Si tienes alguna duda, te dejaré ir y te desearé lo mejor. Su voz era tranquila, pero su agarre en el volante revelaba su tensión. Agarré mi vestido con fuerza y susurré, no. A Matthew se le cortó la respiración. ¿Qué dijiste? Dije que no. Solo te amo a ti y quiero casarme contigo, dije, más fuerte esta vez. Matthew me agarró la mano y su voz era urgente, ¿estás segura? En lugar de responder, ahuequé su rostro y me incliné para darle un beso. Todo su cuerpo se puso rígido antes de tirarme hacia su regazo, tomando control del beso con una pasión abrumadora. Un fuerte bocinazo del coche me sobresaltó, pero Matthew no se detuvo. Sus besos se volvieron más fervientes y me dejaron sin aliento. Matthew, jadeé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Te amo. Lo sé, murmuró, apoyando su frente contra la mía.
Sintiéndome traviesa, susurré su nombre otra vez, ganándome una fuerte palmada en la espalda baja. No me molestes, gruñó. Se inclinó para darme otro beso, pero yo lo esquivé, riéndome. Matthew, me has hecho sentir miserable durante tanto tiempo. Necesitas ser castigado. Está bien, dijo con voz ronca, sin apartar la mirada de mi rostro. Inclinó la cabeza hacia atrás y me mostró su garganta, completamente vulnerable. Envalentonada, le desabroché el cinturón y lo agité delante de él con picardía. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizado, dijo con una leve sonrisa. Le até las manos y comencé a desabotonarle la camisa, un botón a la vez. Elena, le advirtió. Esa chachach, le regañé. No hables. Inclinándome hacia él, soplé suavemente sobre su garganta, observando cómo su nuez de Adán se movía mientras tragaba nerviosamente. ¿Por qué no cogiste mi dinero? Pregunté. Porque te amo, respondió él. No quería que nuestra relación se basara en deudas. Además, todas esas veces que me trajiste leche, ya era tuyo. Entonces, ¿por qué fuiste tan frío conmigo? Me preocupaba que mis padres me encontraran, pero no pude resistirme a ti, Elena. No debí haberte buscado antes de resolver mis problemas. Estaba equivocada. Sin previo aviso, lo mordí suavemente, lo que me valió un gemido entrecortado. Elena, sé buena y desátame. Antes de poder responder, alguien golpeó la ventanilla del coche. Me giré y grité, enterrando mi cara en el pecho de Matthew como un avestruz. Matthew bajó la ventanilla con calma, con las manos todavía atadas por el cinturón. ¿Hay algún problema?, preguntó. El agente de tránsito se quedó paralizado, observando la escena, el cinturón alrededor de sus muñecas y las marcas de lápiz labial en su cuello. Este es un lugar de estacionamiento temporal. Se convertirá en una zona prohibida para estacionar en 10 minutos. Por favor, mueva su auto, dijo el oficial con rigidez. Gracias por recordármelo. Nos iremos en breve, respondió Matthew, manteniendo la compostura. Mientras subía la ventanilla, oí al oficial murmurarle a su colega, estas parejas jóvenes de hoy en día. Mortificada, gemí, esto es muy vergonzoso. Matthew se rió entre dientes. Elena, si alguien se siente avergonzado, soy yo. ¿Estás bien? Lo desaté rápidamente, volví corriendo al asiento del pasajero y me abroché el cinturón de seguridad. Vamos a cenar. A las 9 de esa noche, Nate finalmente llamó, sonando como una viuda amargada. Elena, es hora de volver a casa. Esta vez, Matthew se puso firmemente del lado de Nate y me llevó de regreso a mi edificio de apartamentos sin protestar. Después de unas cuantas noches así, no pude soportarlo más y recurrí a Lily para pedirle consejo. ¿En serio no ha hecho nada? Lily me miró con incredulidad. No. Con el debido respeto, ¿ha considerado ir a toda máquina? Lo pensé por un momento. Está bien. Una noche lluviosa de finales de julio, llamé a Matthew con la voz temblando a propósito. Matthew, tengo miedo. Minutos después, apareció en mi puerta, empapado por la lluvia. Sus anchos hombros brillaban por el agua y dudó al verme con un camisón de tirantes finos. Al entrar, agarró una manta del sofá y me la puso encima. Hace frío. Ponte algo más abrigado, dijo mientras se quitaba el abrigo y los zapatos mojados. La manta se deslizó hasta el suelo mientras yo permanecía allí descalza, mirándolo con los ojos muy abiertos. Tengo mucho frío, ¿puedes abrazarme? Matthew respiró profundamente y la vena de su sien se contrajo antes de acercarse y levantarme sin esfuerzo. Elena, ¿qué estás intentando hacer? Pateando juguetonamente, tiré de los botones de su camisa. Mi cama está más caliente. Ponme ahí. Su expresión se oscureció, pero me llevó al dormitorio y me colocó suavemente sobre la cama. Justo cuando él se movió para levantarse, usé toda mi fuerza para jalarlo hacia el colchón conmigo. Elena. Su tono era bajo, una advertencia, deja de jugar. Ignorándolo, le di un beso en los labios y mis manos recorrieron su pecho. Matthew apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura, incapaz de hablar. Hombres como él, no iniciados en tales cuestiones, siempre luchaban por resistir la tentación. ¿No puedes tomar la iniciativa por una vez? Bromeé con voz sensual. Su palma, cálida y firme, se posó en mi cintura. Eres demasiado joven, murmuró, recurriendo a su excusa habitual. Sonreí sin inmutarme. ¿Qué pasa,
¿te preocupa que seas demasiado mayor para seguir mi ritmo? De repente, me dio la vuelta y me dio un ligero golpe en el trasero. Me ardía la cara. No. No. Su tono era burlón. Parece que lo disfrutas. Al oír el leve susurro de la ropa detrás de mí, giré la cabeza, solo para que él me cubriera suavemente los ojos con su mano. Su voz profunda y aterciopelada sonó cerca de mi oído. ¿No es esto exactamente lo que querías? Eres una mojigata anticuada. ¿Eres capaz de hacer esto? Él se rió entre dientes con picardía. Elena, tu definición de mojigata está muy lejos de ser correcta. No soy anticuado, solo tengo cuidado de no asustarte. Con deliberada lentitud, se quitó el reloj y las gafas y las dejó a un lado. Su voz era suave, casi un susurro. Lo que quieras te lo daré. Afuera, la lluvia golpeaba contra la ventana con una fuerza implacable, como si estuviera decidida a abrirse paso. Lo que siguió fue una tormenta en todos los sentidos de la palabra. Bajo el rítmico golpeteo de la lluvia, me vi atrapado en oleadas de intensidad, luchando por mantener mi voz firme. Los susurros de Matthew eran embriagadores, su tono posesivo y resuelto. Elena, ya no tienes elección. Solo yo. Siempre yo. El día de la boda de Elena, Nate perdió el control y volcó un jarrón en la recepción. Más de un servidor lo escuchó murmurar desanimado. Ese monstruo se casó con mi hermana. Soy un idiota. Nunca debí haber aceptado esto. Lily intentó calmarlo, colocando una mano sobre su brazo. Nate, cálmate. Estás a punto de ser padre, tienes que dar ejemplo. La enemistad entre Nate y Matthew no comenzó porque Elena le entregara comida a Matthew cuando eran más jóvenes. Comenzó durante una clase de educación física. Ese día, Nate vio a Matthew recoger una bufanda de seda que había caído al suelo y guardarla en su bolsillo. Nate reconoció inmediatamente la bufanda como la de su hermana. La idea de que alguien codiciara a su hermana pequeña era insoportable y exigió que le devolvieran la bufanda. Matthew simplemente lo miró con frialdad y dijo, no lo vi. A partir de ese momento, Matthew fue tildado de fenómeno en la mente de Nate. Más tarde, cuando Matthew fue visto a menudo cerca de Elena, Nate se convenció de que sus intenciones eran inapropiadas, lo que llevó a un acoso implacable. Durante la ceremonia nupcial, como si disfrutara del caos, Matthew, impulsado por el oficiante, se dirigió en broma a Nate como hermano. Nate regresó a casa y se quedó de mal humor durante 3 días, sin poder comer. Se desahogó con cualquiera que quisiera escucharlo, lamentando que su archienemigo se hubiera convertido en su cuñado. La relación distante de Matthew con sus padres y su tía significó que el día de la boda se centrara en la familia de Elena. Después de la ceremonia, Elena bebió un poco demasiado y sus amigos la ayudaron a regresar a la habitación del hotel. Más tarde, Matthew también regresó. A través de su confusión, Elena sintió que alguien estaba cerca de ella. Al darse la vuelta, reconoció a Matthew. Murmuró suavemente, como un gatito que busca afecto. ¿Has vuelto? Matthew, con olor a alcohol, estaba sentado en el suelo a poca distancia de la cama. Vete a dormir, dijo. ¿No estás durmiendo? Te veré dormir. Su voz era más lenta de lo habitual y sus palabras estaban suavizadas por la intoxicación. Elena se arrastró hasta el borde de la cama, apoyándose sobre sus codos para que quedaran al nivel de los ojos. ¿Por qué no estás durmiendo? La mirada de Matthew era tierna. No queda mucho tiempo. Cuando despierte, todo volverá a ser como antes. No se atrevió a dormir. El exceso de alcohol nubló sus sentidos, haciéndole difícil distinguir los sueños de la realidad. Estás borracho, Matthew. Esto no es un sueño. Elena se rió entre dientes y le pellizcó la mejilla suavemente. Si duele, es real. Eso no siempre es cierto. ¿Cómo lo sabes? Matthew hizo una pausa, con expresión distante. Porque he soñado con esto muchas veces. No importa si duele, siempre es solo un sueño. Extendió la mano para tocar el rostro de Elena, sus movimientos estaban llenos de anhelo y renuencia. Elena, te deseo tanto. Estas eran palabras que solo se atrevía a decir en sueños. Elena sintió una punzada de tristeza en el corazón. Un hombre cuya vida estuvo a punto de ser destruida por sus padres había logrado llegar hasta donde estaba ahora. No había sido fácil. Ella tomó su mano y la acercó a su mejilla. Ahora me tienes. Él apoyó la cabeza sobre sus manos y su voz apenas fue un susurro. Sí, lo hago.
Solo espero que este sueño no termine. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, iluminó sus ojos. La neblina del alcohol se disipó. El sueño había terminado. Lo que vio ahora fue la sonrisa radiante de su recién casada, como un rayo de sol impactando su corazón. El sueño que tanto anhelaba finalmente se había hecho realidad. Matthew miró a Elena, su voz suave por la emoción. Elena, estoy tan feliz. El fin,